Y bueno, es este el terrenito que compramos aquí en la playa de Yucatán. En esta playa valió la pena vender el carro, valió la pena comprarlo de contado. Sí, no, te recomiendo invertir aquí, sí o no. La respuesta la tienes ahora en unos momentos. Hola amigos e inversionistas, ¿cómo están por allá? Hoy les vamos a contar algo bien interesante porque tuvimos que vender uno de nuestros vehículos, uno de nuestros autos, para poder comprar ese terreno. ¿Y cuál fue la urgencia? ¿Por qué tuvimos que venderlo para comprar ese terreno? ¿Y por qué quizás, solo quizás, deberías hacer lo mismo? Aquí lo vemos en este video. Y bien, les vamos contando un poco. Estamos ahora en un lugar que se llama Chelem, o yendo hacia Chelem. Chelem es un lugar muy cercano a Puerto Progreso que para muchas personas es desconocido por su nombre medio extraño. ¿Qué pasa? Hay terrenos que todavía son relativamente accesibles, pero que tienen un truco detrás. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es una zona muy cercana a la playa. Terrenos a 200, a 300, 500 metros de la playa, que no son para todos los inversionistas. Unos minutos más tarde. Y bueno, estamos aquí en la zona de Chelem, por allá, eso que están viendo a lo lejos, a ver, ahí. Ese es el puente que une, bueno, donde está Yucalpetén y Progreso, que son playas que están prácticamente muy cerquita. Y algo que me gusta mucho de esta zona es el color del agua, que es un poco diferente. Ya les hemos platicado de la zona de la Costa Esmeralda, que está de Progreso hacia el otro lado, pero ahorita estamos en el sentido contrario, vaya, derecha la zona de la Costa Esmeralda, izquierda el otro lado de la playa. Y bueno, de ese otro lado está la zona de Chelem, de Chuburná, de Sisal, de Celestú, etc. Y el color del agua es un poquito diferente. Aquí todavía no hemos llegado como tal a la playa, sino que es una zona donde algunas personas vienen a pescar. Y aquí está Yucalpetén también, estamos muy cerca de la playa de Chelem y de la playa de Progreso. Básicamente están muy juntas estas tres playas. Y bueno, este es como un puente, un pequeño espacio donde algunas personas a veces vienen pues aquí a pescar o estar un ratito. Chelem es un puerto pesquero ubicado a 45 kilómetros al norte de Mérida. En los últimos años ha tenido un importante desarrollo inmobiliario con proyectos de casas y terrenos con servicios, pero también un incremento en el número de restaurantes, alojamientos de Airbnb y pequeños negocios. A pesar de su pequeño tamaño, se ha vuelto popular entre turistas y yucatecos que buscan un destino un poco menos concurrido que el propio Puerto de Progreso, que se encuentra a solo 7 kilómetros. Así que la verdad estamos bastante cerca de Mérida, o sea, prácticamente son, que será unos 30 minutos, más o menos unos 30 minutos, y por eso precisamente ha sido el lugar ideal para que muchas personas, sobre todo extranjeros, estadounidenses y canadienses, hayan comprado mucha tierra aquí, ¿no? Entonces lleva un buen rato gentrificándose, porque pues llama la atención de aquellas personas que viven en un lugar súper frío, como Wisconsin, como... ¿cómo se llama el otro? Pues todas las zonas donde hay mucho Como frío. Saskatchewan, por ejemplo. Y además, pues obviamente los precios, ¿no? Que les conviene mucho obviamente más. los precios pues les convienen para pues venir a vivir por aquí. Así que vamos a conocer un poco más de este lugar llamado Chelem. Esta es la entradita de Chelem. Como podemos ver, yo la verdad les voy a ser muy sinceros, creo que se ve un poco más limpio que Progreso, ¿verdad? Generalmente, la verdad es que muchos pueblitos pesqueros no estaban acostumbrados o no estaban preparados para recibir pues la menuda inversión que se ha hecho, pero no sé si por eso se ha dedicado mucho más recurso a ese tema de la limpieza, y precisamente han aparecido nuevos lugarcitos para pues prácticamente tener esta convivencia. Tenemos clubes de playa, por ahí tenemos un club de playa que les vamos a mostrar, vamos a ver si está abierto. Pero la verdad es que Chelem está bonito. Yo me atrevo a decir que está más bonito que otras playas de Yucatán. Está muy pequeño y todavía queda un poco de tierra para comprar. Ahí está el Oxxo, las micheladas. Estamos entrando ya a lo que es el centro de Chelem. Vamos a ver, es un centro muy pequeño, un ayuntamiento muy pequeño.
Y este, amigos, es el centro de Chelem, me parece ese es el centro. Chelem como tal es como una especie de comisaría dependiente de Progreso, no tiene su propio catastro, pero aquí tenemos que este es el... bueno, ahí aparece de hecho comisaría. Comisaría de Chelem. De Chelem Puerto. Y este es como que la plaza principal, hay lugares donde venden taquitos, donde venden lechón, donde venden tortillas. Y bueno, también tienen su pequeña parroquia. La verdad es que es un lugar pequeño, o sea, físicamente pequeño. No estoy muy seguro cuántos habitantes tendrá, vamos a revisarlo para ver cuántos habitantes tiene. Pero que recientemente ha empezado su actividad igual turística. Porque te apuesto que si vives en otro lugar que no es Yucatán, pues quizás solamente has escuchado de Progreso, pero nunca de Chelem Puerto. Esto como tal es el acceso al muelle principal. Okay, que precisamente este muelle es nuevo, es bastante nuevo, no existía hace 4 meses. Sí. O sea, literal hace 4 meses este muelle no existía. Y eso nos muestra pues la cantidad de inversión que se está haciendo, ¿no? La verdad es que quedó muy bonito, ahorita se los vamos a mostrar. Y bueno, estamos caminando el muelle, apenas llegamos y nos acercaron pues algunas personas para ofrecernos el servicio de las palapas. Hay personas que construyen palapas, las dan a rentar. Me da gusto que haya más opciones. A veces te pones a pensar en estos pueblitos de pescadores en todo el país, en todo México y el mundo, pues qué otras opciones hay cuando no hay como tal un flujo de turismo, ¿no? Entonces, la parte positiva del desarrollo es la parte del turismo, poder vender algo, ¿por qué no un poquito más caro para tener su ganancia? Comida, una cervecita y tener otras opciones de ingreso además de la mera pesca, ¿no? Y este es este muellecito. Les vamos a compartir que cuando apenas estábamos haciendo la compra del terrenito, estaban haciendo este muelle, apenas estaba armando, ya está completado la construcción. Y de hecho les compartimos una foto por ahí en redes sociales. Hay un megalodón por allá que tienen colocado para disfrute de... Sí, hay en este lugar gaviotas, albatros, pelícanos. Vean qué bonito está. Y bueno, les voy a mostrar y les voy a explicar un poquito qué es lo que se conoce como primera fila o las casas o terrenos frente al mar, que son esos que están viendo aquí, que son terrenos o casas cuyo frente obviamente es la playa. Este tipo de casas o terrenos la verdad es que es sumamente caro, o sea, estamos hablando arriba de quizás solamente el terreno arriba de 2-3 millones de pesos, solamente el terreno, además de que es difícil de conseguir porque como ya prácticamente todos le pertenecen a alguien, mucha gente no lo quiere vender y los pocos que venden a precios súper altos, obviamente sin financiamiento, muy importante. Y bueno, nuestro terreno no está aquí frente a la playa, pero sí está muy cerca de la playa, está a unas cuantas cuadras, desde las cuales tú puedes llegar todavía caminando a la playa bastante cómodo, y es todavía de los pocos espacios o de la poca tierra que queda a precios bastante competitivos, porque obviamente si tú te vas a la zona de Progreso, esto te va a salir muchísimo más caro. Estamos hablando de Progreso de precios ya en dólares. Y este, amigos, es el famoso nuevo megalodón de Chelem. Vean cómo está construido. Yo creo que es como fibra de vidrio, algo así, el material con el que hacen los barcos. Pero bueno, imagínense que esta cosa, este tiburonzote, alguna vez existió este tipo de tiburón en el planeta Tierra. Sí. Qué original fue que pusieran uno de estos aquí justo en el muelle de Chelem. Y bien, como les comentaba Mía, la verdad es que ese terreno que encontramos no está justo frente a la playa. Lo que está justo frente a la playa es muy poco accesible para muchas personas, son unos cuantos millones de pesos en una sola exhibición. Así que pues encontramos esta opción, no la dejamos pasar, vendimos lo que teníamos que vender, que les vamos a mostrar cómo es y dónde está. Y consideramos, la verdad es que valió la pena, y todavía quedan como 3 o 4 más o menos disponibles. Y como siempre, por supuesto, estos lotes los pueden comprar con nosotros. Ahí mismo donde estamos invirtiendo, también ustedes pueden invertir. Vamos para allá a la zona para mostrarles en dónde está, porque uno de los últimos 3 o 4 puede ser tuyo si nos contactas. Vamos para allá.
Y bien, les vamos a enseñar, para ese lado se encuentra la playa, más o menos como unos 80 o 100 metros. Y de este lado para allá se encuentran los terrenos que nosotros compramos. Uno de los lotes son aproximadamente unos 350, casi 400 metros. Así que para no hacerlo de pie, vamos a hacerlo en el carro. Les mostramos dónde están. Así que ya llegamos, amigos. Estos son los terrenos. Vamos a hacer un ladito de la sombrilla de Mía para que alcancemos a ver. Son estos que están aquí. Se los voy a colocar en el mapa la ubicación exacta de este proyecto. Es básicamente una lotificación porque, bueno, son de una persona particular que tenía estos terrenos y que tenía un gran terreno que lo dividió prácticamente, y con la ayuda de un desarrollador, pues básicamente hizo todos los trámites, gestiones, se limpió. La verdad que cuando venimos a verlos sí nos desanimó un poquito porque pues era un basurero, prácticamente era un basurero, estaba lleno de basura, de cacharros. Entonces sí, la verdad nos sentimos un poquito ahí medio decepcionados, pero hoy por hoy vean cómo ya todo este terreno se ve mucho más limpio. Obviamente todavía hay un poquito de basura, pues porque todavía hay gente que pues no respeta muy bien los espacios, pero ya el terreno está completamente plano, ¿ok? Esta va a ser la calle principal. Estas cositas que ustedes ven aquí, que son como postes, bueno, básicamente son las señalizaciones de dónde empieza un terreno y dónde termina el otro, ¿ok? Aquí está, aquí termina uno y empieza el siguiente, y ahí se ven las diferentes mojoneras, que son las delimitaciones de los terrenos. Y bien, sí, ahora como dice Luis, quizás se ve así y dices, ay no, pero quizás no es la zona más bonita, no está frente a la playa. Hay que también aprender a tener la capacidad de ver hacia el futuro. Como anécdota personal, hace como 2 años íbamos a comprar un terreno, pero a la vuelta había una calle que estaba bastante fea y la calle como principal del terreno estaba feíta. Y dijimos, ay no, pero en los siguientes 6, 8 meses, casi un año después, pavimentaron todas las calles y empezaron a construir ahí diversos locales comerciales, y dije, chispas, ¿cómo no lo compré? Después ese mismo terreno lo estaban vendiendo ya al doble de su precio. Entonces hay que también aprender a ver el futuro de las inversiones, obviamente asegurarnos que sea un lugar pues que tiene buena conexión, que tiene buena cercanía a la playa, que tiene obviamente la documentación en regla, y poder ver al futuro, porque hoy estás viendo esto, pero en los siguientes 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años, definitivamente esto va a cambiar y va a subir muchísimo el precio. Les cuento, teníamos 2 carros, pero bueno, uno realmente casi no lo utilizábamos, este que aparece aquí en pantalla, bueno, uno así, y pues decidimos, ¿sabes qué? Tenemos que pagarlo de contado. El precio de contado era más accesible, estamos hablando de 600,000 pesos por un terreno de poco más de 200 metros cuadrados. El precio de contado era de 550,000, así que había un ahorro considerable, sustancial. Dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que hacerlo, tenemos que contemplar el costo de la escritura como tal. La verdad es que como asesores inmobiliarios nos enteramos de este tipo de proyectos de vez en cuando, y cuando sucede, o invertimos nosotros o llamamos a nuestros inversionistas para que ellos inviertan. Así que hoy por hoy quedan pocos, de los 14 quedan nada más 3 o 4, no, 3 o 4, y pues puede ser una buena opción para ti si tienes la oportunidad de pagarlo. Financiamiento de máximo 3 meses, no es un financiamiento real, o sea, largo, pero pues puedes pagarlo en 3 pagos. Ahora sí, esto es para aquellos que pueden pagar pues mínimo 30% de este precio que te acabo de comentar. Por ejemplo, si tú no tienes la oportunidad ahorita de desembolsar una gran cantidad de dinero, pues hay otras opciones para ti, no tan cerca de la playa, un poco más retiradas, pero que nos ofrecen más financiamiento, más comodidad en el tema de los pagos. Pero si tienes la posibilidad definitivamente de vender un carro o de no sé, juntarte con algún familiar y hacer este tipo de inversión, la verdad es que es muy muy bueno por la cercanía que tiene a la playa. Y si bien no tienen un esquema real de financiamiento, tienes máximo 3 meses para pagar el terreno, ¿no? Entonces la verdad es que está muy bien, es una súper buena oportunidad si estás buscando algo bastante cerca de la playa y no tienes los tantísimos millones que cuestan los terrenos frente a la playa. Comprar en tercera o cuarta fila puede ser
una muy buena opción. Si deseas invertir con nosotros en este proyecto, en la playa, en Mérida, en la zona del Tren Maya o en cualquier proyecto en Yucatán, contáctanos. Te ofrecemos solo proyectos seguros y con potencial para que tu inversión en bienes raíces crezca. Somos Luis y Mía en Yucatán, tus asesores de confianza, y nos vemos en el siguiente video. Tiki pan, tiki pan,